muchísimas gracias a toda la audiencia por estar aquí en esta charla. Decíamos que era una charla entre amigos donde debatiremos sobre algunas de las tendencias en cuanto a la relación de la empresa y la empresa tecnológica con el trabajo. Como ya os han presentado desde el punto de vista del job title, es decir, de vuestra posición, yo he hecho un poco de arqueología de redes sociales para dar algún dato en cuanto a vuestra faceta más personal, ¿no? Lo haré por orden, ¿vale? Pero tengo aquí a Kim. Kim, bueno, por quien no lo conozca todavía, además de su rol en Social Point, tiene una cuenta de Twitter con casi 100.000 seguidores, menos cuando haces un comentario político que normalmente te baja, pierdes alguno, ¿no? Y bueno, yo recomiendo mucho que lo sigáis porque habla pues, de fotos antiguas, ¿no? Temas que tienen que ver también con la historia, el arte, los deportes. De vez en cuando también publicas fotos sobre la Barcelona de finales del siglo XIX. Y es del Poblet, del barrio del Poblet de Barcelona. Luego Guillem Vila, aquí digamos que tiene un Twitter menos elaborado, pero eso no quiere decir que sea una persona menos interesante. Me gusta tu claim que dice Life's for the living, que sería algo así como la vida es para vivirla, ¿no? Está tatuado. Mira, incluso lo tienes tatuado, perfecto. O sea, que es una filosofía de vida. Y bueno, y he deducido por sus iconos que tiene puestos en su bio, pues que le gusta el teatro, la literatura, el IT, la música, la naturaleza, incluso ver amaneceres. De hecho, las últimas vacaciones que hiciste, además, hace poco, fueron en el Prepirineo, ¿verdad? Así es, sí. Pero sobre todo el teatro, todo lo que se haga teatro, que aquí en Barcelona se hace mucho y muy bueno. Exacto. Y luego, bueno, pues tenemos a Susana Vicente, a De Vinta, que además, como no he encontrado su Twitter y me ha dicho que es porque no lo tiene, le he preguntado directamente que si nos pudiera decir algún hobby, alguna cuestión personal que le gustaría destacar. Y nos ha dicho que es una fan de Lego y que su sueño sería crear la casa de los Simpsons con Lego. Bueno, presentada la faceta más personal, vamos a la cuestión. Tenemos poquito tiempo, tenemos media hora, con lo cual yo lo que haré es hacer una introducción, poner contexto a lo que es la sesión, destacando algunas señales que estamos viendo, algunas tendencias en cuanto al futuro del trabajo y a la relación que tendrá la empresa tecnológica con el empleado digital y con las digital skills, y a partir de aquí repartiré juego con nuestros verdaderos protagonistas, y lo único que haré, si veo que os reíais mucho o que os salís demasiado del tema, pues os tendré que cortar, Por el resto yo creo que va a funcionar solo. Destacar cuatro tendencias, y por cierto, esta charla viene inspirada por una anécdota o algo que le sucedió a Kim o que le sucede últimamente a Kim como persona también de HR dentro de Social Point, y es que hay algunas personas que reciben ofertas de trabajo, personas que son empleadas de Social Point, pero que reciben ofertas de trabajo, por ejemplo, de Silicon Valley, en el sector del gaming, seguramente con sueldos que están un poquito por encima, ¿verdad? O incluso pueden llegar a, no sé si doblar, y además les dan la posibilidad de trabajar desde donde quieran. De hecho, una persona en cuestión, decías que era de la zona de Alicante, más o menos, y decidió pues volver a su ciudad natal, donde seguramente el coste de vida es mucho más económico que Barcelona, pero a cobrar sueldo de Silicon Valley, con lo cual es el negocio perfecto para esta persona, y es muy difícil seguramente luchar contra esta tendencia, Insisto, es una tendencia, es un reto, también es una oportunidad, nuevamente, pero bueno, esto fue lo que nos inspiró a diseñar esta charla. Evidentemente, el tema del teletrabajo es una cuestión ya que está muy manida y se ha hablado ya de todo, pero para dar algún dato, últimos datos que ha dado LinkedIn sobre las ofertas de trabajo en IT, esto en Canadá, pero solamente para que sirva de referencia. El 30% de los job postings son para posiciones full remote, es decir, trabaja desde donde quieras. Además, un estudio de McKinsey del 2021 dice que el 50% de los empleados de IT quieren trabajar un mínimo de 3 días fuera de la oficina, ¿no? Lo cual ya sabéis que en este sector el empleado muchas veces manda. Y nos indica un poquito el camino. Y luego vimos como al principio de la pandemia algunas compañías tecnológicas, especialmente en Estados Unidos, decían vamos a ir para el full remote, y a la oficina no tiene sentido. Luego se han dado cuenta que el full remote pues tenía muchas carencias, y ahora están hablando de seguramente un 20% de sus empleados que trabajarán pues quizás desde la otra punta del mundo, y el resto, el 80%, que irá haciendo un híbrido, ¿no? Algún día pisa la oficina y otro no. Pero esta es una de las tendencias.
esta tendencia lleva a la posible globalización de este mercado de trabajo. De hecho, recibí el otro día en Instagram un anuncio, aquello en la story, de Spotify. No sé si lo habéis recibido vosotros también, o aquí en la audiencia, que decía: "We are hiring roles Data Science and Engineering". Aquí la targetización les falló bastante porque digamos que no es mi perfil, ¿eh? Pero lo que me pareció más interesante es Location, Internet, Everywhere, ¿no? Es decir, puedes trabajar desde donde quieras. Ve. Bueno, luego otra provocación. Tenemos al señor Zuckerberg diciendo que ya Facebook no es o ahora Meta, no es una compañía de social media, es una compañía de metaverso, y su primera solución en el mundo del metaverso es Horizon Workrooms, que es la virtualización del trabajo, un trabajo mucho más inmersivo y que habilita a priori trabajar desde cualquier lugar del mundo sintiéndote parte de ese equipo casi como si estuvieras en la oficina, ¿no? O esa es la promesa. Las HoloLens de Microsoft también en su día, y ya están por la tercera o cuarta versión, pues iban en esta línea, y seguramente esto es otra señal de que vamos a una relación empresa-talento distinta. Y la última tendencia, o si queréis provocación, todo lo que tiene que ver con el staff on demand. Las compañías, para ser más ágiles, tienden a desvincularse de activos que les den rigidez, ¿no? Y a veces estos activos incluso pueden ser personas. Hay compañías que están apostando por todo lo que tiene que ver con el staff on demand. Buscar especialistas en plataformas donde hay profesionales IT que pueden trabajar por proyectos, seguramente por un sueldo mucho más alto de lo que le tendría que pagar si estuvieran en mi plantilla, pero a la vez generando mucha más agilidad y proveyendo de esas skills que quizás la compañía no tiene dentro. Con todo este cóctel, curiosamente el otro día fuimos a visitar las oficinas de Ocado Technologies en Barcelona. Por cierto, no sé si se puede abrir la invitación al ecosistema, porque sé que estáis... Y Adevinta está muy cerca, y Social Point también, estáis todos allí cerca de Glorias. Y una de las cosas que me pareció curiosas, porque ya digamos que lo de la tabla de ping-pong, eso ya no me parece curioso, porque ya es casi un must, ¿no?, que teníais en la terraza. Una de las cosas que me pareció curiosa es, más allá de las vistas espectaculares a la Sagrada Familia y al entorno, es que yo conté unas 20 o 30 grúas construyendo edificios en el entorno, ¿no? Y eso contrasta un poco con lo que estábamos diciendo aquí, ¿no? Es decir, parece que la apuesta por la empresa es seguir invirtiendo, en este caso en Barcelona, seguir concentrando sus equipos IT, digitales, de desarrollo, en oficinas físicas donde se van a interactuar cada día, en lugar de esta apuesta más distribuida, donde quizás la oficina ni siquiera tendría sentido, ¿no? Bueno, pues esta es un poco la contradicción, estos son los puntos de partida, y a partir de aquí, aunque hoy vamos a hablar de futuro, os hago una pregunta de presente, que es cómo lo estáis haciendo ahora vosotros, en vuestras compañías, en Social Point, por ejemplo, cómo lo estáis haciendo, Kim, todo lo que tiene que ver con esta relación empleado-talento. Bueno, me cuesta hablar mucho de estos temas porque en general, voy a ir a tu pregunta, pero en general no tengo una bola de cristal y mi pensamiento se ha ido modificando durante el tiempo, ¿no? Perdón, no lo he dicho, pero también en tu bio de Twitter dices algo así como lleno de dudas, ¿no? Sí. Con lo cual esto confirma un poco, ¿no? Full of doubts and contradictions. Bueno, a veces estás rodeado de gente que tiene las cosas muy claras y tienes cierta... Sospecha de quien tenga las cosas muy claras. Tienes cierta envidia porque tú mismo vas transformándote y te cuesta analizar, ¿no?, la realidad, que son respuestas contemporáneas a sucesos sobrevenidos y que es transformativo y que te está preparando para el futuro, ¿no? Y creo que cuando sabes más de un tema, lo único que descubres es cómo de grande es tu ignorancia, ¿no? Y entonces te sientes un poco sobrepasado, ¿no?, para seguir dando... Pero bueno, como esto no es de compartir dudas, ¿vale?, porque seguro la gente quiere respuestas, yo todo eso puedo hablar de mi caso, ¿no? Yo trabajo por una compañía muy especial, que es una empresa que trabaja para juegos móviles, de un sector que en 2012-2011 facturábamos todo el sector mundial 0 euros y ahora factura 100.000 millones de euros. Esto es la primera industria de entertainment mundial, más que el cine y la música juntos. Entonces esto te hace entrar en un paradigma nuevo y de mucha competición por el talento. Por tanto, en cierta medida sí que vivimos cosas que pueden ser
o especiales o que sea la avanzadilla, ¿no? Que seamos pioneros en cosas que pueden venir al resto de sectores, ¿no? Y todo lo que nos estamos encontrando ahora, como tú bien has dicho, es que hemos pasado de ser la compañía que mejor pagaba de Barcelona, ¿no? A ser la compañía 50 del mundo, ¿no? Porque el trabajo en remoto ya es una herramienta para competir por el talento. Entonces, la historia de un chico que nace en un pueblito de Alicante, que sabe que en el pueblito de Alicante no tendrá opciones, viene a Barcelona a estudiar, tal, viene la pandemia, no puede ver a sus padres y cuando se acaba la pandemia, en vez de cobrar, digamos una cifra para no figurada, 70.000 euros en Barcelona, con el coste de vida de Barcelona, tiene una oferta para cobrar 140 en un pueblecito de Alicante, ¿no? Entonces esto nos cambia el paradigma de todo, ¿no? Y cómo podemos competir en ese entorno, ¿no? Entonces, bueno, hemos empezado a tener algunas cosas claras. Nosotros queremos conservar cierta presencialidad, porque en fases de ideación, de brainstorming, es importante, y después hay un link en todo este viaje también, que es el sentido de, lo que llaman en inglés el sense of belonging, el sentido de pertenecer a un grupo, el equipo, y también que las interacciones random, aunque no estén planificadas, son parte de un ingrediente importante. Pero sabemos que no es lo mismo estar en fase de brainstorming e ideation que de desarrollo. Por tanto, hemos aprendido que hacer que una persona se haga una hora de coche para estar sentado en un sitio, ponerse los cascos en un cubículo y hacer tareas, lo que los developers podemos llamar backlog, eso no tiene ningún sentido. Quien haga esto es porque la dirección de la empresa es una dirección que aún está basado en sistemas de control y del que no ve no existe, no ha generado sistemas de confianza. Pero el hype tampoco se puede ir muy disparado. Yo sé que hay compañías que son capaces de trabajar en full remote, pero no podemos ser naifs, es decir, las cosas importantes de nuestra vida las queremos de forma presencial. Entonces, si el trabajo es importante, hay momentos muy claves que sin el contacto humano, o sea, las compañías son comunidades humanas, ¿no? Ojo en dividir las empresas en tareas que se pueden hacer externalizadas asíncronamente desde cualquier parte del mundo, porque nos costó, después de la revolución industrial, humanizar las compañías. El momento en que la gente que ahora le mola esto trabajar en remoto, el momento que el capital conozca eso, también va a sacar el máximo provecho de eso. Entonces, quizá no van a contratar en Barcelona, sino van a contratar en la India, en China, para no full-time remoto, full-time, sino para tareas en concreto, ¿no? Y también, si Barcelona va a ser un hub de atracción de talento internacional, cosa que yo llevo haciendo, porque yo no contrato extranjeros ya en Barcelona, sino que voy ya al extranjero y les pago la visa, el colegio de los niños, o sea, lo nuestro es un full equip, pero si es Nomad lo que viene, entonces, bueno, tendremos gente que no cotiza y no paga impuestos aquí, es un caso exagerado, para trabajar para empresas que no cotizan ni pagan impuestos aquí, pero harán uso de un servicio pagado por gente, ¿no? Por tanto, ¿cómo hacemos también lo que es la reconversión y la inversión en el territorio, la gente local, para no generar perdedores locales que paguen con trabajos de miseria una parte del impuesto que le subvencionará al servicio público a un nómad fantasma que no acaba de dejar nada aquí más que el consumo? Esto también es una cosa que me preocupa. Pues Kim, si te parece, vamos a recuperar este tema luego en el siguiente bloque. Claro, vuestra compañía es una compañía de gaming, con lo cual hay un componente creativo muy importante. En el caso pues, de Adevinta, de Docado, seguro que la creatividad es importante, pero al final no diseñáis un producto gráfico del estilo de un videojuego. Aún así, ¿es importante esta cuestión? ¿Cómo lo estáis gestionando vosotros? Bueno, creamos una plataforma. Entonces, al final, yo creo que cualquier trabajo hoy en día de ingeniería tiene una parte creativa muy grande, ¿no? Y es una cosa que ¿no? Que quizá estamos un poco bias ¿no? de la televisión y todo, de que en la universidad, ¿no? Que la ingeniería informática es un trabajo individual, en absoluto. Al final son trabajos muy creativos, porque la parte más difícil es buscar la solución al problema que no implementarla, sino encontrar la solución correcta. En nuestro caso, en la gestión, hay cosas que comparto con Joaquín en lo que ha dicho, pero sobre todo yo creo que hay un par de factores, ¿no? La primera, ver la oficina como una herramienta, es decir, vas a la oficina porque tienes una actividad en concreto, tienes una acción con tu equipo, aunque sea incluso celebrar, porque también es una parte muy importante de la propia unión, que es lo que te está ligando a la oficina. Si lo que pretendes competir con un programador es en el sitio de trabajo puro, siempre vas a perder, porque en su casa van a tener su resolución exacta, sus pantallas en la distancia que ellos prefieren.
la luz, el ruido, cualquiera de estas áreas siempre vas a estar peor que en la oficina. Entonces ¿cuáles son estas áreas que el empleado se va a beneficiar de encontrarse, ¿no? Y la otra cosa que me gusta hablar sobre este aspecto, que también lo comentó un poquito Joaquín por encima, que me acuerdo de una conversación durante la pandemia con un director de tecnología de nuestra compañía que hablaba de que hemos perdido la no transaccionalidad en las conversaciones, ¿no? En el mundo online tienes conversaciones transaccionales. Yo te pongo una call porque tengo un problema y pongo la call para la solución. Entonces, ¿cómo podemos dar espacios de trabajo para que las cosas no transaccionales salgan? Porque es esa parte creativa, es esa relación con otros equipos que podemos beneficiarnos. Y al final yo creo que el futuro nos va a traer hacia allí. Porque lo que decías al inicio, ¿no? Hablabas mucho del full remote. O sea, el empleado no dice jamás quiero ver a mi equipo. El empleado lo que dice es yo quiero flexibilidad y quiero ver a mi equipo en la mayoría de los casos cuando yo decida. Entonces, ¿cómo trabajamos esa flexibilidad en el espacio físico, que en el mundo de tecnología se entiende obvio en el área de tecnología? Es decir, a los empleados les decimos ser flexibles en el roadmap, en cómo creamos un producto, ¿vale? ¿Cómo podemos trasladar la flexibilidad en las maneras de trabajar para que ellos sean adaptativos dependiendo del área donde estén trabajando? Por cierto, antes hablaba de Ocado, como no se ha comentado porque no he presentado las compañías, algunas son más, yo creo que SocialPoint es muy conocido porque es un B2C, hacéis videojuegos que todos nos podemos descargar en el móvil. Ocado, claro, es más un B2B, pero sois una compañía que está liderando lo que es la automatización y digitalización de toda la cadena de valor de la alimentación, y os sugiero que vayáis a YouTube y descarguéis o consultéis un vídeo sobre los almacenes logísticos de Ocado, porque creo que no tienen nada que envidiar a los de Amazon, ¿verdad? Hoy diría que incluso estáis más avanzados. Bueno, estamos más avanzados porque realmente al final el mundo del supermercado, el producto es muy especialista, ¿no? Y es muy importante tener mucho conocimiento de qué estás guardando. Tú no puedes poner al lado de un producto de limpieza unos plátanos, ¿no? En un supermercado online, en los almacenes. Entonces, todo ese control de la información es clave. Y parte de esa cadena de valor se diseña y se desarrolla desde Barcelona. Correcto. Desde Vamos a pasar ahora, Susana, desde Adevinta, Adevinta Spain, que tenéis una serie de plataformas de clasificados. Eso es. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros y cómo estáis gestionando estos nuevos retos? Bien, pues en Adevinta Spain, marketplaces digitales donde ayudamos a crear esas conexiones perfectas, ¿no?, entre lo que las personas necesitan desde el punto de vista de ayudar a encontrar pues, la casa de tus sueños, ¿no?, el trabajo de tu vida. Hace muy poquito implantamos el modelo de Smart Working, ese trabajo inteligente. Y aquí el compañero decía algo muy, muy interesante y que ha sido mucho motivo de debate, que al final ¿hacia dónde vamos? Hacia la autonomía y la flexibilidad, con lo cual nuestro modelo de Smart Working fomenta justamente eso, ¿no? Es decir, somos una empresa que hemos dicho muy transparentemente, no somos full remote, pero sí que queremos dar la autonomía y la flexibilidad para que las personas y cada equipo decida cómo llevar esa autonomía y esa flexibilidad, ¿no? Y actualmente sí que trabajamos al menos mínimo 5 días al trimestre, ¿vale? Pero cada equipo decide cómo y cuándo, ¿no? Y para qué. Es súper importante tener claro para qué nos juntamos, ¿no? Nosotros creemos en esas conexiones, antes Kim lo decía, porque al final son relaciones humanas las que generas en el entorno y en los espacios de trabajo. Pero ¿para qué vas a ir ahí, ¿no? Si vas a estar justo delante de la pantalla completamente concentrado, quizá mejor te quedas en casa, ¿no? Pero al final es importante esa autonomía y esa flexibilidad que tengan los equipos, ¿no? Y que ellos mismos decidan. Y cuando das esa autonomía y esa flexibilidad, surgen cosas que quizá antes no hubieras ni imaginado, ¿no? Porque al final, ¿qué quieres ser? ¿Una compañía de command and control o de flexibilidad y autonomía? O sea, ¿dónde te posicionas? Y es muy importante también la cultura, ¿no? Al final es lo que te marca, qué es lo que quieres generar, qué es lo que quieres crear. Y eso es importantísimo, ¿no? Una duda que tengo, claro, vosotros tres tenéis una parte importante de la plantilla que es profesional digital, desarrolladores de software, de gráfica, de interfaces, de Big Data, AI, etcétera, que como sabéis es un perfil muy demandado, muy escaso, lo cual quiere decir que debido a la ley de la oferta y la demanda muchas veces es el propio empleado que puede permitirse poner las condiciones, ¿no? Con lo cual también entiendo que hay una parte que el propio mercado te arrastra a ser más flexible, seguramente en otras industrias o sectores no sean tan dinámicas, ¿sí?, a la hora de dar esta flexibilidad y esa cultura que decíais también, bueno, los tres, ¿no?, sobre, bueno, orientarse a dar confianza, ¿no?, sistemas de confianza.
Voy a la cuestión de, al final, claro, toda disrupción supone reto y oportunidad, pero también amenaza, ¿no? No sé si os pasa a vosotros, sigo con Susana, si os pasa lo que le ha pasado, por ejemplo, en este caso a Kim, que bueno, vuestro talento recibe ofertas de la otra parte del mundo y además con sueldos más atractivos quizás, pero por otro lado puede pasar lo contrario, ¿no? Que vosotros tengáis interés en ir a buscar pues, talento que no encontráis aquí, incluso podríais llegar a tener la tentación de buscarlo en un lugar donde sea incluso más económico y pueda trabajar en remoto, etcétera. ¿Cómo lo veis? ¿Lo ves más una oportunidad, una amenaza y cuáles son las señales que tenéis? Es totalmente una oportunidad, ¿no? Poder atraer talento global, ¿no? Y al final hay un punto que lo que marca mucho, ¿no? Obviamente, las propuestas salariales, trabajamos por dinero, pero por algo más, ¿no? Y esa cultura, lo que puedas ofrecer diferencial, es lo que marca la diferencia, ¿no? Una tendencia que estamos viendo es que al final las personas no solamente vienen a trabajar por una marca, sino porque el talento atrae talento. Es decir, las personas quieren trabajar con los mejores, con lo cual si fomentas mucho eso, encuentras al final que tienes profesionales en otras partes del mundo que están dispuestos a venir a trabajar por un proyecto, ¿no? Y sobre todo también por un propósito, es decir, cómo transmites lo que cada día haces, ¿no? Y las personas, lo estamos viendo ahora con las nuevas generaciones, trabajan por un propósito, es decir, ¿qué impacto voy a tener en la sociedad? ¿Qué impacto va a tener mi trabajo? Y eso es muy, muy potente. El cómo transmitir eso desde un punto de vista de cultura, de liderazgo, es lo que quizá marque la diferencia ya no solo ahora, sino también bueno, en el futuro, ¿no? Sin duda. Muy bien. O sea que es verdad, aquello que dicen de que los millennials buscan algo más, ¿no? Que simplemente un sueldo que supongo en el sector ya se da por hecho, ¿no? Sino este impacto. ¿Y qué impacto le ofrecéis vosotros, ¿no? O sea, ¿cómo podéis ayudar a estas personas a encontrar o a generar ese impacto? Porque en realidad no sois ONGs tampoco, ¿no? Al final sois una compañía que tiene que generar margen y beneficio. Entonces, el impacto no será tanto desde el punto de vista social, sino a lo mejor de que su trabajo se verá reflejado en el producto. ¿Cómo se concreta esto del impacto? Bueno, si no, pasa Guillem, para ir... No, a ver, o sea, sí que hay, digamos, hay como áreas importantes dentro de lo que tú puedes ofrecer a un empleado, ¿no? O sea, al final en el sector tech podríamos hablar incluso de las tecnologías que van a utilizar, ¿no? Del tipo de producto, de la capacidad de influencia que tienen en un roadmap, ¿no? Eso también forma parte de la oferta laboral, ¿no? Evidentemente toda la parte de reward and packaging, que no es solamente salario, ¿no? Que hay muchas cosas alrededor del salario que también es muy importante para ellos, ¿no? Y luego creo que los empleados a día de hoy también son capaces de influir, ¿no? Porque como han ganado tracción, ¿no? Como al final somos tecnológicas, que lo que somos, al final somos compañías de personas, porque son los que ellos desarrollan la tecnología, tienen capacidad de influencia en la compañía para ir hacia el área que pueden. Evidentemente no somos una ONG, ¿no? Es una empresa, pero creo que tienen capacidad al menos de ser escuchados, ¿no? Y a ver si, ¿no? A lo largo de los años pues van cambiando esas prioridades. Tú, Guillem, creo que lo hablábamos hace unos días, ¿no? Tú empezaste en Ocado no hace mucho, fue durante la pandemia. Con el rol de responsable de la oficina o del Hub de Barcelona, ¿no? Director del Hub de Barcelona, pero ahora tienes una posición global, aunque el grupo está basado en UK, tú desde Barcelona gestionas distintos hubs a nivel europeo, lo cual también dice mucho de esto que estás comentando, ¿no? Bueno, y la propia pandemia, ¿no? Seguramente antes pensábamos como que desde, ¿no? los headquarters y luego las filiales eran las que reportaban a headquarters. La propia pandemia nos igualó a todos, ¿no? Que eso es una cosa que también los desarrolladores hablan mucho, ¿no? De que ya no hay diferencia de nivel cuando todo el mundo está online si tú estás en una oficina o en otro. Todos hablan tienen la misma voz. Claro. Lo mismo ha pasado en posiciones de liderazgo o en otros tipos de organizaciones donde tú puedes, como todo ahora lo podemos hacer más híbrido, más flexible, más remote, pues gestionar desde aquí cosas que desde fuera... O sea, gestionar otras oficinas que, digamos que antes no pensábamos que fuera posible, ¿no? Y ahora nos ha enseñado que toda esta parte pues lo podemos hacer desde cualquier sitio del mundo. O sea, se ha provocado un cambio cultural y estos son oportunidades también para todos, ¿no? Más allá del headquarter en general, ¿eh? Sí, yo creo que sí, porque al final no solamente es, ¿no? hablando mal, picar código, ¿no? Al final hay muchas cosas a nivel organizativo que tú puedes influir y puedes trabajar. Yo creo que que nos ha igualado a todos y nos da también oportunidades hacia esa área. Susana, antes lo comentábamos también, ¿no? No sé si es Elisabeth Guasch, que es, entiendo, la persona que llevará un rol europeo desde Barcelona, ¿no? Para hacer algo parecido. Exactamente. Kim, antes de entrar al tema Facebook, que sé que te interesa mucho, de hecho,
cuando planteé los temas a tratar y lancé la provocación de lo de Zuckerberg, decías, intentaré no rajar demasiado de Facebook. Yo creo que la gente está esperando aquí a que rajes de Facebook, pero antes de entrar a este punto, ¿cómo ves tú todos estos puntos? O sea, nosotros lo que nos hizo cambiar un poco, bueno, nos generó un problema, es que nos dimos cuenta que para competir teníamos que cambiar el diseño de la compañía y la manera que tomamos decisiones. Es decir, las compañías hasta hace muy poco se organizaban muy parecido a los ejércitos griegos de hace siglos, ¿no? Entonces tenías jefes que tenían jefes, entonces esto genera layers, genera el juego del teléfono, genera juegos políticos, ¿no? Y queríamos construir una empresa basada en la confianza, ¿no? En que la gente tuviera voz, ¿no? Y pudiera. Entonces tenemos una estructura no flat, pero flatter, que se llama, que es un poquito más flat, con pocos layers, donde, como decía Guillem, también otra compañera, pues la confianza es básica, ¿no? Y se habla mucho con ellos, se utiliza mucho el survey, el feedback bilateral, ¿no? Y se rompe un poco, ¿no? Cuando empezamos en negocios, hace un tiempo, las cosas iban más lentas, ¿no? Y entonces lo que estudias en la universidad seguramente lo podías aplicar, ¿no? Y los business plans duraban 10 años, ¿no? Y bueno, entramos en un paradigma en que los business plans eran vaporosos, en que una job description a las 9 de la mañana no era lo mismo que a las 5 de la tarde. Entonces, ¿cómo podíamos estructurarnos de una forma diferente, ¿no? Y pasamos a estructurarnos por proyectos, donde la gente tiene mucha más libertad, mucho más ownership. Es muy difícil hacerlo, o sea, lo más fácil es las dictaduras y lo más barato es los esclavos, pero si tú quieres llegar a competir en un entorno pues tan competitivo, piensa que a nosotros nos costaba 10 céntimos adquirir un usuario hace 10 años y ahora nos cuesta $10. Eso significa que nuestros productos tienen que ser mucho mayores, ¿no? Entonces, ¿cómo innovas, ¿no? Si te estructuras para controlar, ¿no? ¿Cómo innovas si te estructuras basado en un conocimiento aprendido hace 5 años, ¿no? Por tanto, ¿cómo haces ese viaje experimental con la gente que quizá tiene menos conocimiento, menos experiencia que tú, pero tiene una mirada más fresca o una mirada más actualizada a lo que necesita el usuario? Pues esto te rompe las estructuras y las maneras de trabajar. Pero bueno, la sufrimos, no es fácil trabajar así, tampoco. Es bonito. Pero fácil no. Te lo estás pasando bien. Quedan 2 minutos, con lo cual entro a todas estas tendencias. ¿Cómo lo veis rápidamente? Metaverso o como mínimo teletrabajo mucho más inmersivo que el que tenemos ahora. ¿Hasta qué punto creéis que esto va a generar un impacto real en la manera en cómo se organiza el trabajo y se distribuye? Bueno, mira, ¿Bien? Si quieres... A ver, yo creo que son ideas de proyectos que están empezando, que están intentando solucionar lo que no sabemos hacer, que es el trabajo híbrido, de verdad, con 5 personas en una oficina y 2 en casa. Aún creo que los espacios de trabajo no están preparados, y entonces es cómo cambiamos, ¿no?, el concepto de sala de reunión, cómo cambiamos el concepto de colaboración hacia, digamos, una dirección. Yo los veo más como pruebas de concepto, ¿no?, que están intentando hacer pruebas de concepto. Creo que hay un largo recorrido en el término medio que podemos hacer, que es más real y más físico, que es pues cómo solucionar el concepto de una sala de reuniones. Venga, sí, totalmente de acuerdo en ese punto. Yo creo que la realidad y la virtualidad se van a unir justamente para ayudar en esa experiencia de procesos más co-creativos, más de diseño, pero lo que está claro es que va a cambiar seguro el paradigma, ¿no?, desde el punto de vista de atracción de talento, ¿no? Porque ahora mismo con todo este tema de metaverso lo que han declarado es que se van a necesitar 10.000 profesionales en el ámbito digital. El desarrollo de la propia tecnología. Totalmente, y en tecnología que todavía a día de hoy no conocemos, ¿no? En que, aunque eso no se llega a materializar, nos ponen un panorama muy, muy crítico, porque incluso son tecnologías que a día de hoy no están desarrolladas, con lo cual, desde un punto de vista incluso de selección, los procesos van a ser mucho, mucho más exhaustivos desde el aspecto de cómo aprendemos, ¿no? Cómo las personas aprenden de manera ágil otras tecnologías, otras maneras para llevarnos a otro punto que a día de hoy necesitamos hacer en esa experiencia, ¿no? Con lo cual es un momento muy, muy interesante. Sí, bueno, si lo leímos así, es oportunidad, ¿no? Para la gente que tenéis, como veo, pues ganas de siempre aprender, descubrir, es un entorno incierto, pero donde habrán, sin duda, muchas oportunidades. Kim, terminamos contigo. Adelante con la innovación, con los intentos, con la exploración. Adelante, yo no tengo nada que hacer, pero bueno, en un mundo tan polarizado como el que estamos, a veces nos encontramos en medio de los super tecno-optimistas y los colapsistas, ¿no? Y yo creo que hay experiencias en el pasado de que es importante ser tecno-optimista con una mirada crítica, porque buenas intenciones habían y, bueno,
La tecnología tiene que ir acompañada de la ética y poner las personas en el centro, porque si no, pues bueno, las externalidades de ciertos procesos, bueno, tenemos que estar alerta, Evitarlas. pero adelante con cualquier propuesta de exploración del futuro. Muy bien. Oye, me he ido apuntando aquí 4 notas sobre temas que han salido y que a mí me han gustado en particular, y creo que en general todos coincidíais, ¿eh? Bueno, decís que al final el mundo de la oficina o del hub tecnológico sigue teniendo recorrido, ¿eh? Y siempre y cuando se hagan los deberes, ¿no? Siempre y cuando generéis estas redes de confianza, siempre y cuando se fomente que las personas vengan para desarrollar aquello que se hará mejor siempre en persona, ¿no? Y cosas que preferimos hacer en persona, como por ejemplo la creatividad, como por ejemplo el sentido de pertenencia. Es importante que las personas que trabajan con vosotros entiendan o sientan que pueden generar impacto en vuestras compañías. Impacto no quiere decir necesariamente un impacto social desde el punto de vista de lo que sería una ONG, pero puede ser, por ejemplo, que su desarrollo tecnológico vea la luz, por ejemplo, ¿no? O genere un resultado. Bueno, le dais un cierto recorrido a todas estas oportunidades, metaversos, etcétera, pero estamos todavía en un entorno muy emergente y me ha gustado esta visión del tecnooptimismo, es decir, veámoslo como una oportunidad, siempre con la ética y las personas en el centro. Muchas gracias, no tenemos tiempo para más. Gracias.